Una madre que había pasado toda su vida manteniendo la felicidad de su familia simplemente regresó a casa esa noche después de una salida común. Pero, solo unas cuantas horas después, desapareció en el silencio. Y para cuando amaneció, una persona que paseaba a su perro se encontraría con una escena que transformó un vecindario antes tranquilo en un torbellino de angustia y temor. ¿Qué ocurrió entre el momento en que ella cruzó la puerta de su hogar y el instante en que salió el sol? Orsolya Gaal, entonces de 51 años, era una mujer de origen húngaro que llevaba dentro de sí un espíritu vibrante y libre, alguien que amaba la música. Tenía una pasión por los viajes y apreciaba cada momento sereno compartido con las personas que quería. Todavía puedo imaginarla, una mujer que vivía con sinceridad sus emociones y sabía disfrutar los regalos simples que la vida ponía en sus manos. Conoció a Howard Klein en una fiesta navideña en Budapest en 1994. Justo cuando ella había terminado la escuela y él se preparaba para partir a Nueva York para estudiar una maestría en finanzas en la Escuela de Negocios de Columbia. Después de solo unas semanas intercambiando cartas de amor y compartiendo un viaje a Tailandia, Orsolya tomó una decisión valiente. Siguió a Howard a los Estados Unidos y comenzó un nuevo capítulo sin camino de regreso. Howard construiría una exitosa firma boutique de asesoría en mercados de capital, mientras que Orsolya trabajó en Manhattan antes de elegir quedarse en casa para criar a sus dos hijos, Jamie y Leo, quienes siempre fueron su mayor orgullo. En agosto de 2012, la familia se mudó a Forest Hills, instalándose en una casa de 5 habitaciones en una de las zonas más tranquilas de Queens, un vecindario con calles arboladas, arquitectura Tudor clásica y panaderías tradicionales y pizzerías italianas que creaban un encanto nostálgico en medio de la ciudad. Para amigos y vecinos, Orsolya era una madre dedicada, alegre y cálida, cuyo gesto amable hacía que cualquiera se sintiera en confianza. Su página de Facebook estaba llena de fotografías de viajes felices en familia a París, China y Tokio. Pero lo que más la iluminaba siempre era la simple alegría de estar al lado de sus dos hijos. Desde afuera, la vida de Orsolya parecía una pintura perfecta, un matrimonio estable, un hogar pacífico y un espíritu que parecía brillar donde quiera que iba. Pero, a veces, las superficies más serenas esconden las cosas silenciosas que nadie ve. Y luego, en una mañana de primavera de 2022, justo en medio del aparentemente tranquilo Forest Hills, la paz que rodeaba a Orsolya se quebró de una manera que nadie en el vecindario habría podido imaginar. Alrededor de las 8 de la mañana del día 16 de abril de 2022, el Centro de Emergencias 911 recibió una llamada reportando una bolsa deportiva negra dejada sobre la banqueta en el área de Kew Gardens, en Queens, con un líquido oscuro que se extendía sobre el pavimento de una manera que hizo temer a los residentes que algo grave estaba ocurriendo. Mientras los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York aún iban en camino, esa misma mañana llegó una segunda llamada, también el día 16 de abril de 2022, describiendo un hallazgo lo suficientemente inquietante como para hacer estremecer a cualquiera. Glenn Van Noordstrand, de 51 años,
estaba paseando a su perro aproximadamente a las 8 de la mañana cerca del cruce entre Metropolitan Avenue y Jackie Robinson Parkway, cuando sus ojos notaron una maleta grande con ruedas recostada sobre el pasto junto a la orilla. Glenn estaba acostumbrado a ver desechos tirados a lo largo de esas calles transitadas, pero algo en esa maleta en particular encendió una alarma silenciosa dentro de él, un presentimiento difuso que le susurraba que lo que hubiera dentro no era algo común. Mientras se acercaba, sus dos perros se pusieron inquietos de repente, jalando con fuerza sus correas como si hubieran percibido que algo no estaba bien. No fue sino hasta que Glenn se colocó justo encima de la voluminosa bolsa deportiva que entendió por qué habían reaccionado con tanta intensidad. Una mancha oscura con un tono rojizo se filtraba desde la parte inferior de la bolsa, marca Bauer, formando una delgada línea sobre el concreto frío. En todos sus años recorriendo Forest Park, Glenn se había topado con cosas extrañas, incluyendo restos de animales dejados a un costado del camino. Pensando que esa bolsa podría contener algo similar, empujó suavemente un costado con el pie, pero el peso inusualmente elevado hizo que su estómago se tensara. Glenn se agachó, abrió apenas un poco el cierre, y el momento que vino después se quedó con él para siempre. Más tarde, hablando con reporteros, dijo: «Solo vi un par de pies descubiertos, pálidos, inmóviles, y lo único que pude decir fue: ¡oh, Dios mío!», aturdido por lo que acababa de aparecer a través de la pequeña abertura del cierre. Glenn se preguntó por un instante si podría tratarse de parte de un maniquí o de algún tipo de figura usada en pruebas de impacto, porque la piel que vio se veía tan rígida y sin vida que era difícil creer que perteneciera a una persona real. Pero cuando abrió el cierre un poco más, toda duda desapareció. Frente a él había pies en unos pantalones negros, un cinturón y la parte baja de la cintura de una mujer, todo comprimido, con fuerza como si hubiera sido presionado dentro del espacio reducido. En cuestión de segundos, Glenn comprendió que la maleta no contenía un objeto, sino la forma de una mujer dentro del interior estrecho de la maleta con ruedas. El impacto del momento fue tan fuerte que le faltó el aire. A exactamente las 8:02 de la mañana, Glenn llamó de inmediato al 911 para reportar el hallazgo. Aún temblando, recordó más tarde que lo primero que pensó fue que la persona dentro podría ser una adolescente, simplemente porque el cuerpo parecía mucho más pequeño de lo que él esperaba encontrar. Los servicios de emergencia cerraron rápidamente el área justo después de la llamada de las 8:02 de la mañana. No era la primera vez que el Departamento de Policía de Nueva York recibía avisos sobre bolsas abandonadas a lo largo del tramo cercano a la avenida Metropolitan y el Parque Forestal, un lugar que en ocasiones había tenido hallazgos inquietantes en el pasado. La figura de la mujer dentro de la bolsa no tenía identificación, lo que hacía casi imposible confirmar quién era en ese momento. Pero Glenn sostenía sin querer la pista que abriría el camino a la verdad. Al cruzar la avenida Metropolitan, sus ojos notaron un rastro oscuro de tono rojizo extendido sobre el pavimento. Lo informó de inmediato a los oficiales y, en cuestión de minutos, ellos siguieron ese tenue rastro y descubrieron un camino completo de casi media milla, aproximadamente 9 cuadras, que recorría las calles arboladas de Forest Hills. El rastro conducía directamente a la puerta lateral de una casa valuada en $2 millones,
ubicada en la calle Juno. Siguiendo ese rastro oscuro hasta el número 7224 de la calle Juno, los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York realizaron una entrada de emergencia al mediodía del 16 de abril del año 2022, porque todo apuntaba a que ahí había comenzado un incidente de gran importancia. En cuanto entraron, una revisión rápida estremeció al equipo completo. Marcas del mismo tono rojizo aparecían en el primer piso, extendiéndose hasta el sótano, junto a un objeto filoso en el suelo con restos sospechosos, todo indicando que algo fuera de lo común había ocurrido no mucho antes. Al llegar al tercer piso, encontraron a Leo Klein, de 13 años, de pie, en un estado aturdido, claramente recién despertado y confundido por lo que estaba pasando. Cuando lo interrogaron, Leo dijo que vivía ahí con sus padres y su hermano de 17 años, Jamie. Comentó que su padre estaba en Oregón con Jamie visitando universidades y que no sabía dónde había estado su mamá desde la noche anterior. Siguiendo los procedimientos para asegurar la escena, los oficiales esposaron brevemente a Leo y lo llevaron a una patrulla afuera antes de trasladarlo a la comisaría más cercana para obtener aclaraciones, aunque el menor estaba descalzo, en ropa de dormir y sin entender por qué lo estaban sacando en medio de tanta confusión. Cuando recuerdo todo lo que pasó la mañana del 16 de abril del año 2022, la imagen de Glenn Van Nostrand llegando a la comisaría para dar su declaración todavía me resulta inquietante. Él, quien simplemente había salido a pasear a sus perros cuando encontró la bolsa de hockey que contenía la forma de la víctima, estaba relatando lo sucedido a los investigadores cuando los oficiales llevaron a Leo Klein a la estación. Glenn recordó claramente cómo el chico de 13 años fue conducido por el pasillo esposado, descalzo, aún con su ropa de dormir, completamente confundido por lo que ocurría a su alrededor. Después de interrogar a Leo sin ningún adulto presente, algo que más tarde generaría debate, los oficiales comprendieron rápidamente que el menor no tenía conocimiento del serio incidente que había ocurrido dentro de su propio hogar la noche anterior. Leo fue entregado después a sus familiares, todavía visiblemente afectado y sin entender qué había sucedido. Durante ese tiempo, los investigadores habían completado el proceso para confirmar la identidad de la mujer dentro de la bolsa de hockey, y el resultado hizo que todo el caso tomara un giro mucho más doloroso. La mujer era Orsolia Gaal, de 51 años, la madre de Leo. Lo más duro es que Leo supo del fallecimiento de su mamá durante un incidente serio justamente en el momento en que estaba siendo retenido como un posible implicado. Una imagen que conmueve a cualquiera que la escucha. El informe forense mostró que la figura de Orsolia presentaba múltiples señales de una agresión severa, incluyendo un daño profundo en la zona del cuello, varias heridas por objeto filoso en el torso, el cuello y los brazos, además de marcas defensivas en las palmas y los dedos, lo que indicaba que había intentado protegerse en sus últimos momentos. El médico forense de la ciudad concluyó después que se trataba de un caso trágico causado por una lesión por objeto filoso en la zona del cuello. Fue una escena muy impactante en Queens, después de que la figura de una mujer fuera encontrada dentro de una bolsa de viaje más temprano ese día. La policía ya ha identificado a la víctima, y los investigadores ahora piden que cualquier persona que tenga información se comunique con ellos. La vida nunca volverá a ser la misma, porque cada vez que salgo,
La escucho a ella y al perrito ladrando. Era una mujer muy alegre, siempre sonriendo, siempre bromeando. De verdad amaba la vida. Sí. La intensidad de lo que ocurrió y la manera en que la forma de la víctima fue arrastrada y abandonada con tanta indiferencia, dejando un rastro de huellas biológicas de casi media milla, hizo que los investigadores comprendieran de inmediato que esto no había sido obra de algún desconocido sin vínculo. Puedo sentir con claridad lo que los detectives enfrentaban en ese momento. El nivel de agresión excesiva, muy por encima de algo parecido a un enfrentamiento común, solo podía surgir de una oleada de ira profundamente personal. En la ciencia forense, esto se conoce como un ataque de sobreexceso, cuando la persona responsable actúa desde la emoción y no desde la razón. El Dr. Michael Baden, un médico y examinador forense con mucha experiencia, comentó sobre la dirección de la investigación y dijo: esas huellas muestran que la persona responsable no era un desconocido. Esta es la acción de alguien que carga un rencor profundo. En muchos casos, a veces es la pareja, a veces un familiar. Sus palabras abrieron una perspectiva inquietante. Lo que le ocurrió a Orsolya pudo haber venido de alguien que la conocía, quizá incluso de alguien en quien alguna vez confió. Uno de los dos hijos de Orsolya fue descartado rápidamente como posible sospechoso, mientras que Howard Klein y su hijo mayor, Jamie, estaban en Oregón en el momento de la tragedia, visitando universidades mientras Jamie se preparaba para entrar en la etapa de elección escolar. Sin embargo, estar fuera del estado no significaba que quedaran completamente excluidos de todas las líneas de investigación, porque en esas primeras horas caóticas, la policía tenía la obligación de examinar cada relación cercana vinculada con la víctima. Y entonces, justo cuando los investigadores intentaban unir cada fragmento de información, un residente que vivía cerca de la Avenida 75 en Forest Hills proporcionó un detalle que cambió el caso de manera inmediata. La cámara de vigilancia Nest, instalada frente a su casa, había captado la silueta tenue de una figura que arrastraba una bolsa grande por las calles vacías de Forest Hills alrededor de las 4:30 de la madrugada del día 16 de abril de 2022. Solo unas horas antes de que Glenn encontrara la bolsa. Ese momento llevó a los detectives a una conclusión firme. La bolsa que esa persona iba jalando, casi con certeza, contenía la forma de Orsolya, trasladada desde su casa hasta el área cercana a Forest Park. Lo que quedaba, y lo que heló a toda la comunidad, era la pregunta que nadie podía ignorar. ¿Quién era la persona que avanzaba entre la oscuridad, arrastrando esa bolsa? Su forma fue encontrada dentro de una bolsa tipo duffel, no muy lejos de su casa en Forest Hills. Elijah Westbrook, de CBS 2, presenta reacciones y más información sobre la investigación. Tengo la piel erizada. Para algunos vecinos, no hay otra manera de describirlo. Parece algo salido de una serie de televisión. Es realmente difícil. La tristeza ha inundado este vecindario de Forest Hills después del fallecimiento de Orsolya Gaal, de 51 años, una esposa y madre de 2 hijos, quien fue encontrada sin vida en la avenida Metropolitan, cerca de Jackie Robinson Parkway, dentro de una bolsa tipo duffel, dijo la policía. Da miedo y no entiendo cómo alguien podría hacer esto. La policía señaló que un hombre que paseaba a su perro descubrió la bolsa tipo duffel a un costado del camino la mañana del sábado, poco después de las 8 de la mañana.
La calle pintoresca y bien cuidada donde Gaal vivía con su familia, no muy lejos del lugar donde fue encontrada. Ahora es una escena protegida. La cinta policial todavía rodea la entrada de su hogar, y flores han sido colocadas en un árbol frente a la banqueta por parte de quienes la conocían. El suceso inquietante ha dejado a algunos con más preguntas que respuestas. Sigues reviviendo el misterio de cómo ocurrió, dijo ella. Así que, en realidad, es bastante extraño. Conforme pasa el tiempo, se vuelve peor. ¿Y por qué alguien haría esto sigue siendo un misterio en este momento? La policía continúa buscando a la persona responsable del fallecimiento de Gaal. Cuando la policía confirmó a la prensa que el esposo y los 2 hijos de Orsolya estaban incluidos en la revisión inicial, todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia Howard Klein, el hombre considerado desde hace mucho como el pilar estable de la familia. Aunque Howard realmente estaba al otro lado del país con su hijo mayor, Jamie. En el momento en que ocurrió el suceso, los 2 estaban en Oregón visitando posibles universidades. Eso todavía no fue suficiente para eliminar por completo cualquier duda en las primeras horas de la investigación. De manera notable, en la mañana del 15 de abril de 2022, Howard publicó en Twitter que él y Jamie habían llegado a Portland a la 1:36 de la madrugada, hora de Oregón, el día 16 de abril, solo unas horas después. Otro tuit, actualmente eliminado, señalaba que ya estaban en un vuelo de regreso a Nueva York. Esa urgencia no fue casual. Surgió a partir de un mensaje aterrador enviado al teléfono de Orsolya durante las primeras horas del 16 de abril de 2022, justo antes de que se encontrara su forma. El mensaje decía: «Tu esposa hizo que yo fuera detenido hace unos años, cuando vivían cerca de Austin Street en Forest Hills. He regresado. No llames a la policía o causaré daño a tu familia». El texto estremeció a Howard de tal manera que de inmediato se preparó para volver a Nueva York. Poco después, recibió una llamada de la policía informándole que la forma de Orsolya había sido encontrada cerca del límite de Forest Park en una condición sumamente dolorosa. Mientras esperaba que despegara su vuelo, Howard declaró a The Post que temía que su familia estuviera en un peligro real y que todo parecía estar descontrolándose ante sus ojos. Huh? Who are you? New York Post. What are you doing? No, seriously, what are you doing? Why are you photographing me? Why are you This is my photographing job. me? You're not taking my credentials. Yeah, I want to see your credentials. I want to take pictures of your You can credentials. see my credentials. Yeah, no, I want to take pictures of. Okay. Okay. What are you doing? No, What are you doing? What are you doing? You can't touch me. Why are you invading If you touch me, Why are you I'm invading gonna my call the privacy? police. Okay. If you touch me, I'm gonna Okay. call the Can I police. say- I'd like to know your name. My I'd like name to is know your Robert. Desde ese momento, cada movimiento que hacía Howard fue examinado bajo una lupa pública. Comentaristas sociales, incluida Nancy Grace, comenzaron a cuestionar sus publicaciones en Twitter. Actualizaciones que parecían tan perfectamente sincronizadas y presentadas de una manera que muchos sintieron que él estaba intentando remarcar su presencia en Oregón para establecer una coartada. Nancy Grace incluso comparó el mensaje amenazante enviado desde el teléfono de Orsolya con una nota al estilo del caso John Bennett Ramsey. Un tipo de amenaza que sonaba demasiado teatral, casi como si hubiera sido escrita para una película de bajo presupuesto, en lugar de ser redactada por alguien con intención real de causar daño. Ella preguntó: ¿alguien responsable de un suceso tan grave realmente se tomaría el tiempo de componer un mensaje tan largo y elaborado? Otro factor que aumentó la nube de sospecha alrededor de Howard fue la completa ausencia de señales de entrada forzada en el número 7224 de Juno Street,
Esto sugería que la persona responsable probablemente era alguien a quien Orsolya conocía y había dejado entrar, o alguien que había usado la llave de repuesto que la familia guardaba cerca de la parrilla exterior. Las trazas en el lugar también mostraban que el individuo había permanecido dentro de la casa durante un tiempo considerable, no el tipo de patrón rápido de entrar y salir que se observa en las irrupciones típicas. Todo esto hizo imposible que los investigadores ignoraran la posibilidad de que la persona involucrada fuera alguien muy familiar para Orsolya, quizás alguien que entraba regularmente a la casa, lo que reducía el círculo de sospecha de una manera que ejercía una enorme presión sobre quienes estaban más cerca de ella. Y luego había otro detalle que evitaba que la atención sobre Howard desapareciera. Esta no era la primera vez que él había estado vinculado a un reporte de persona desaparecida dentro de su propia familia. Los registros muestran que a las 7:21 de la mañana del 29 de mayo de 2020, Howard llamó al 911 para informar que Orsolya estaba desaparecida después de salir a caminar durante la noche. Sin embargo, solo 30 minutos después, volvió a llamar para decir que ella había sido encontrada sana y salva. Ese incidente ya había levantado preguntas, pero cuando se colocaba junto a un detalle más antiguo de 2004, cuando Howard reportó que su propio hijo, de apenas 10 meses de edad, estaba desaparecido, solo para que el niño fuera localizado poco después, todo comenzó a verse aún más extraño. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a revisar cada pieza recuperable de información, desde registros de llamadas, mensajes y grabaciones de vigilancia, hasta los recibos que Orsolya usó la noche del 15 de abril de 2022, con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos antes de su fallecimiento. Más temprano, Orsolya les había dicho a vecinos que planeaba ir a Manhattan el viernes por la noche para ver una ópera en el Lincoln Center con algunas amistades. Pero lo que los investigadores encontraron en su teléfono contó una historia muy distinta. En la noche en que ocurrió el incidente, Orsolya había contactado a 3 hombres diferentes, y en realidad asistió a la presentación en el Lincoln Center con uno de ellos. Los 3 hombres fueron entonces colocados bajo investigación. Alrededor de las 11 de la noche del 15 de abril de 2022, Orsolya regresó al área de Forest Hills después de la presentación en Manhattan. Volvió sola en tren y se detuvo en Forest Hills Station House, un bar familiar donde a menudo se detenía para tomar un vaso de agua o un refrigerio ligero después de salir por la noche. Ahí conversó con Gabe Barrows, el gerente, quien la conocía bien por su amabilidad y su personalidad cálida. Con base en las grabaciones de cámara y en las marcas de tiempo de las transacciones, la policía cree que Orsolya llegó a casa alrededor de las 12:20 de la madrugada del 16 de abril de 2022. Menos de 20 minutos después, poco antes de las 12:40 de la madrugada, la persona responsable de la tragedia entró a la casa en Juno Street, probablemente usando la llave de repuesto que la familia guardaba afuera, o porque Orsolya abrió la puerta al asumir que se trataba de alguien conocido. Entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, todo ocurrió dentro de la casa mientras Leo, el hijo menor, dormía en el tercer piso, sin enterarse de nada de lo que sucedía abajo. A las 4:30 de la madrugada,
una cámara Nest, cerca de la Avenida 75, grabó a una figura empujando el bolso de hockey de su hijo por las calles oscuras de Forest Hills, con la forma de Orsolya en su interior. Y la única pregunta entonces era, ¿quién estaba jalando ese bolso? Un detalle inesperado encontrado en la cocina de Orsolya ayudó a impulsar la investigación. En la puerta del refrigerador, los oficiales descubrieron una pequeña nota escrita a mano que contenía un solo mensaje: busca un nuevo reparador. Entre los 3 hombres a quienes Orsolya contactó en la noche del 15 de abril de 2022, uno llamó especialmente la atención de los investigadores, alguien que había entrado y salido de la casa en Juno Street durante casi 2 años realizando pequeños trabajos de reparación. Ese hombre era David Bonola, de 44 años, quien se presentó como técnico de calefacción y aire acondicionado. En los papeles, era un hombre casado con 2 hijos que había ingresado a los Estados Unidos desde México sin autorización hacía aproximadamente 21 años. Pero la imagen que Bonola proyectaba en redes sociales mostraba algo muy distinto. Alguien que soñaba con convertirse en cineasta, que gustaba de exhibirse y que decía haber estudiado en la New York School of Interior Design. En el momento de la tragedia que involucró a Orsolya Hall en las primeras horas del 16 de abril de 2022, David Bonola estaba separado de su esposa e hijos y vivía solo en un departamento en Richmond Hill, a solo unos minutos en automóvil de Forest Hills. Personas que vivían alrededor de la calle 114 lo describían como un verdadero ave nocturna, a menudo cargando una guitarra, vagando por las calles después de anochecer, recorriendo el vecindario en bicicleta y deteniéndose en el 7-Eleven cercano para comprar refrigerios. Cuando la policía revisó el historial de mensajes de Orsolya y los datos en su teléfono, otra verdad surgió rápidamente, poco después de que Bonola comenzara a hacer trabajos de reparación en la casa de Juno Street. Su relación con Orsolya cambió hacia un nivel inapropiado de cercanía. En Facebook, Bonola dejó una serie de comentarios excesivamente afectuosos bajo sus fotos. En una imagen que Orsolya tomó en Guatemala en abril de 2019, escribió: «Amo esas calles, esa arquitectura, ese paisaje, ese volcán gigante y a ti», con un emoji de corazón. Para julio de 2019, añadió: «Ella es la mujer más hermosa». Luego, en mayo de 2020, Bonola publicó la frase «tu mirada». En la situación de Orsolya, una mujer casada que vivía una vida privada y siempre ponía a sus 2 hijos en primer lugar, era difícil creer que ella se sintiera cómoda con los comentarios excesivamente adoradores de Bonola. Pero eso resultó ser solo el comienzo de un patrón de comportamiento cada vez más inquietante de su parte. Martin Calixto, el dueño de la florería frente al lugar donde vivía Bonola en Richmond Hill, dijo que casi todas las noches Bonola pasaba a comprar una sola rosa roja y luego le mostraba fotos de Orsolya, insistiendo en que estaba enamorado de ella. Sin embargo, Calixto dijo que no había visto a Bonola en los últimos 12 meses, un periodo que coincidía con el tiempo en que su relación comenzó a desmoronarse. Según los datos recuperados por la policía, Orsolya había terminado por completo todo contacto emocional con Bonola a inicios de abril de 2022, apenas unas semanas antes de que ocurriera la tragedia. Ese corte repentino colocó de inmediato a Bonola en la línea de enfoque de los investigadores.
Además, los registros mostraban que él había participado repetidamente en comportamientos problemáticos hacia mujeres en el área, incluidos incidentes de seguimiento y atención no deseada, algo que alertó a la policía sobre la posibilidad de que Bonola no fuera simplemente un hombre con el corazón roto, sino alguien capaz de dejar que sus obsesiones escalaran hacia acciones peligrosas cuando era rechazado. Oliva Pikulinski, de 21 años, quien había trabajado durante 3 años como barista en el Starbucks de la calle Austin en Forest Hills, dijo que Bonola era el tipo de cliente habitual que de inmediato ponía en alerta a las personas. Ella lo describió como alguien que transmitía una energía fríamente inquietante, siempre colocado a un lado, observando a la gente de una manera que hacía sentir incómodos a los empleados. Durante muchos turnos, Oliva y sus compañeros notaron que Bonola se quedaba a propósito durante horas, observando al personal, haciendo comentarios inapropiados sobre la apariencia e intentando iniciar conversaciones de una forma que resultaba intrusiva. Peor aún, dejaba notas demasiado afectuosas en el frasco de propinas, un comportamiento que hizo que varios empleados sintieran que él estaba cruzando sus límites personales. En un momento, su idea equivocada llegó tan lejos que le propuso matrimonio a 2 empleadas, a pesar de no tener ninguna relación con ellas. Algunos del equipo tuvieron que llamar a la policía, y lo más preocupante era que ocurrió más de una vez. Pero cada vez que los oficiales llegaban, Bonola lograba irse antes. Pero fue lo que Bonola veía sin descanso en YouTube lo que realmente expuso la parte más oculta de su manera de pensar. Cuando la policía revisó su cuenta, encontró 2 temas dominantes entre los miles de videos que había guardado: atracción y hechos sumamente perturbadores. Curiosamente, Bonola no creaba contenido, lo coleccionaba, organizándolo meticulosamente en listas enormes como si estuviera estudiando algo. Una de las listas tenía 750 reportes de noticias locales centrados en casos serios ocurridos en la zona, desde incidentes de fuerte impacto hasta sucesos que habían conmocionado a comunidades enteras. Los veía repetidamente como si fueran algún tipo de material de estudio. El resto del contenido guardado giraba alrededor de mujeres, atracción e influencia, en su mayoría, consejos simples sobre cómo acercarse, o material que alentaba la insistencia y la presión psicológica. Otra lista tenía más de 200 videos dedicados por completo a cómo generar atracción psicológica para que las mujeres se acerquen. El tipo de contenido que consumen fácilmente personas con poca experiencia en la vida real. En pocas palabras, lo que Bonola guardaba no solo mostraba a alguien perdido en ideas poco realistas, revelaba a una persona impulsada por la obsesión, con patrones de seguir a otros, una visión inmadura de las relaciones y una fascinación marcada por sucesos que habían causado gran impacto público. Cuando la policía declaró públicamente que aún no tenían identificado a un responsable, la realidad era que ya habían comenzado a vigilar de cerca cada movimiento de David Bonola, así como el área alrededor de su departamento en Richmond Hill. Entonces surgió un detalle crucial la misma mañana del hecho, a las 6:05 de la mañana del día 16 de abril de 2022. Una cámara de vigilancia en la calle 114, a solo unas casas de donde vivía Bonola, lo grabó caminando con un vendaje improvisado de color blanco envuelto alrededor de su brazo izquierdo, una señal clara de una lesión reciente. Más tarde ese mismo día,
Bonola acudió a una clínica CityMD, buscando atención médica por cortes en la mano, pero al examinarlo, el doctor determinó que las lesiones eran demasiado profundas y lo enviaron al Hospital Bellevue para recibir tratamiento, información que llegó rápidamente al archivo policial. Mientras esperaban tener bases legales suficientes para actuar, los investigadores decidieron aguardar la recolección de basura del hogar, porque una vez que llegara el camión, podrían recuperar posibles indicios sin una orden de registro, de acuerdo con el procedimiento. Y fueron esos bolsas de basura las que llevaron a descubrir la verdad. Cuando las revisaron, los agentes encontraron un par de botas color café con un rastro oscuro y sospechoso, del tipo que se cree que él usó la noche del hecho, junto con una camiseta marcada con un líquido extraño y vendajes utilizados. Al comparar esto con los horarios de las cámaras y la lesión en la mano de Bonola, esos elementos formaron una cadena coherente de indicios, una cadena que acercó a la policía más que nunca al hombre que intentaba ocultar lo que había hecho dentro de la casa de la calle Juno aquella noche. El miércoles 19 de abril de 2022, los detectives del Departamento de Policía de Nueva York regresaron al área de Richmond Hill con la intención de acercarse directamente a David Bonola, ya que la cadena de indicios reunidos en los días anteriores prácticamente lo había colocado al centro del caso. Pero antes de que pudieran tocar a su puerta, Bonola pareció notar la presencia de los investigadores. Se acercó a un auto de patrulla estacionado junto a la acera y dijo algo que los oficiales no podían ignorar. «Escuché que me están buscando». Fue llevado de inmediato al precinto 112 en Forest Hills para ser entrevistado. Allí, lo que ocurrió sorprendió incluso a los detectives. Bonola admitió abiertamente que él era el responsable del hecho que llevó a la pérdida de Orsolia Gall, describiendo toda la secuencia con detalles inquietantes y un tono preocupantemente tranquilo. De camino al precinto, incluso se detuvo a comprar un bagel y lo comió con naturalidad, como si nada fuera fuera de lo común. Una vez que llegaron, Bonola repitió su admisión durante la sesión oficialmente registrada para la fiscalía. Bonola dijo a la policía que él y Orsolia habían tenido una relación intermitente durante alrededor de 2 años y que recientemente fue Orsolia quien decidió terminar todo por completo. En su declaración, Bonola explicó que en las primeras horas del día 16 de abril de 2022, llegó a la casa de la calle Juno con la intención de hablar y arreglar la relación. Pero la conversación se volvió tensa rápidamente. Preocupada por despertar a Leo, el hijo menor que dormía en el tercer piso, Orsolia llevó a Bonola al sótano para no molestarlo. Allí, según su versión, la discusión se intensificó hasta el punto en que perdió el control. Tomó un objeto filoso y causó lesiones graves en su cuello antes de golpearla varias veces en un estado de emoción fuera de control. Al darse cuenta de lo ocurrido, Bonola dijo que entró en pánico, temiendo que Leo pudiera ver la escena. Colocó la forma de Orsolia en la bolsa de hockey de su hijo y la arrastró por el vecindario de Forest Hill, dejándola cerca del límite de Forest Park antes del amanecer. En su admisión, Bonola también dijo que él había enviado el mensaje amenazante a Howard Klein, el esposo de Orsolia, en un intento por confundir a los investigadores y hacer que pareciera que el hecho había sido cometido por un desconocido. Lo que describió, incluso respaldado por los indicios encontrados en la casa,
dejó una imagen escalofriante del nivel de pérdida de control y obsesión que llevó a una tragedia que conmovió a toda la comunidad de Forest Hills. Al día siguiente, el 20 de abril de 2022, David Bonola cambió repentinamente toda su declaración, llamando de inmediato la atención de los investigadores. Esta vez, afirmó que fue a la casa de Orsolya porque creía que ella le había dado una condición transmisible seria, algo que pensaba provenía de sus relaciones fuera del matrimonio. Según Bonola, la noche anterior, Orsolya había recibido una llamada de otro hombre y planeaba reunirse con él, algo que él dijo no poder aceptar. En esta nueva versión, Bonola afirmó que cuando la discusión se intensificó, fue Orsolya quien tomó un objeto filoso en la cocina y le dijo repetidamente que se fuera de la casa, incluso advirtiéndole que podría lastimarlo si no lo hacía. Dijo que reaccionó por pánico. Tomó el objeto y de manera no intencional causó una lesión grave en su cuello, dando inicio a toda la secuencia de hechos que siguió. Sin embargo, esta explicación fue cuestionada de inmediato, porque los rastros de color rojo oscuro en la cocina, donde Bonola afirmó que ocurrió la confrontación, eran mínimos y no coincidían con la magnitud de las lesiones documentadas por el médico forense. En cambio, el sótano contenía la mayor concentración de rastros, alineándose perfectamente con la versión original de Bonola, en la que la discusión escaló abajo y él perdió el control allí. Los investigadores vieron con claridad por qué cambió su historia. La primera versión describía una conducta sin control que podía resultar en cargos graves, mientras que la segunda intentaba presentar la situación como defensa propia. Pero los indicios físicos no podían alterarse, y todo apuntaba a que el primer relato de Bonola era el más coherente con lo que ocurrió en el serio incidente que llevó a la pérdida de Orsolya Gaal. El día 20 de abril de 2022. David Bonola fue detenido y al inicio enfrentó cargos que incluían un acto de segundo grado que resultó en una tragedia, interferencia penal de primer grado y posesión de un objeto peligroso en cuarto grado. A pesar de que en 2 ocasiones había admitido su participación en el serio incidente que llevó a la pérdida de Orsolya Gaal, Bonola aún se declaró no culpable en su primera audiencia. La fiscal Melinda Katz afirmó que se trataba de una tragedia que dejó a 2 adolescentes sin madre y sumió a toda la comunidad de Forest Hills en miedo y angustia. El 2 de noviembre de 2022, Bonola aceptó un acuerdo y se declaró culpable de homicidio en primer grado, apenas 2 semanas después. El 16 de noviembre de 2022, bajo la supervisión del juez Michael Alois, fue sentenciado a 25 años de prisión, además de 5 años de supervisión posterior a su liberación. Esto marcó el cierre de un acto peligroso que arrebató la tranquilidad a una madre de 51 años y dejó al vecindario de Forest Hills conmocionado durante meses. Mientras tanto, en la opinión pública, Orsolya Gaal se convirtió repetidamente en el blanco de juicios, con muchos insistiendo en que ella tenía parte de responsabilidad en la tragedia ocurrida, únicamente por elecciones personales en sus relaciones o por haber confiado en alguien que no lo merecía. Incontables conversaciones se transformaron en intercambio de culpas, con comentarios como: «Cuando tienes una familia, deberías evitar ponerte en situaciones riesgosas». Estas afirmaciones distorsionaban la historia,
convirtiendo a la víctima en alguien para juzgar en vez de alguien que merecía empatía. Ante esta oleada de críticas, Joseph Giacalone, ex detective del NYPD y ahora profesor en John Jay College en Brooklyn, habló con firmeza en contra de esa narrativa. Señaló que mucho de lo que leyó en línea equivalía a culpar a la víctima solo porque en algún momento tuvo una relación fuera de su matrimonio. Giacalone enfatizó: cada decisión en la vida tiene consecuencias, pero nunca, absolutamente nunca, una persona debe pagar con su seguridad por errores personales. Sus palabras no solo defendieron la dignidad de Orsolya, sino que también recordaron al público que culpar a la víctima es una perspectiva distorsionada que oculta la verdadera naturaleza del caso. Un acto peligroso que provocó una pérdida irreparable para 2 hijos y para toda la comunidad de Forest Hills. En el servicio en memoria de Orsolya, su hijo mayor, Jamie, se puso de pie para hablar en nombre de él mismo y de su hermano menor, Leo, compartiendo palabras que dejaron a toda la sala en silencio. Jamie dijo que su madre siempre encontraba alegría en la felicidad de sus hijos, y que esa era la esencia de quien fue. Conteniendo las lágrimas, expresó: «Cuando pienso en mi mamá, lo primero que me viene a la mente es todo lo que hizo para criarnos. Ella siempre tenía una pasión muy especial: hacernos felices. Encontraba alegría en nuestra alegría». Y terminó con una frase que hizo que todos bajaran la cabeza en un momento de profundo pesar: «Ahora mismo, eso es lo que realmente importa recordar de ella». Las palabras de Jamie no solo capturaron el cariño que él y su hermano tenían por Orsolya, sino que también recordaron a todos que, detrás de todo el ruido, los juicios, los debates y el miedo que pesó sobre Forest Hills, había una familia enfrentando una pérdida imposible de reemplazar y una madre que dedicó su vida entera a amar a sus hijos. Cerrando esta historia tan pesada, es difícil no pensar en lo que vivió Orsolya Gaal, una madre que deseaba mantener a su familia feliz y que terminó atrapada en una tragedia que nadie pudo prever. Lo ocurrido es un recordatorio de que, en la vida, la línea entre seguridad y peligro a veces es mucho más delgada de lo que creemos. Ser cuidadosos en nuestras relaciones, prestar atención a señales inusuales y protegernos siempre es esencial, sin importar la circunstancia. El capítulo de hoy en este recorrido por documentales de casos reales también nos recuerda lo frágil que puede ser la confianza y lo valiosa que es la vigilancia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si deseas dejar un mensaje en memoria de Orsolya, siéntete libre de compartirlo en los comentarios. No olvides compartir el video, dar me gusta y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en los próximos relatos. Nos vemos en el siguiente video, y que cada uno de nosotros mantenga la seguridad y la paz para sí mismo y para las personas que amamos.